Estimados compañeros y compañeras, en esta oportunidad comparto material sobre roles y funciones de los miembros de CDL. ¿Quiénes somos los miembros del CDL? De acuerdo al artículo 191 y 192 de nuestro Estatuto de la Cooperativa y reglamento interno de los CDLs en los artículos 5 y 6, precisa que nosotros como CDLs somos los representantes de los socios de una determinada oficina. Somos elegidos en la Asamblea Local de Socios de manera libre y voluntaria. Dependemos directamente del Consejo de Administración. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como miembros de CDL tenemos que dar cuenta de todas nuestras acciones de manera directa al Consejo de Administración. Nosotros no podemos libremente tomar decisiones institucionales o sobre la oficina sin haber puesto de conocimiento al Consejo de Administración de nuestra cooperativa. Estamos integrados por 5 personas, 5 titulares y 2 suplentes. Es importante precisarles que estamos integrados por 5 miembros. ¿Y cuáles son esos 5 miembros? Tienen que ser consejeros locales más delegados. Es decir, por ejemplo, si en la oficina Bancay tenemos 3 consejeros, tenemos que tener 2 delegados. En las oficinas donde no se ha podido elegir los delegados, solamente tenemos que tener 5 consejeros titulares y 2 suplentes. ¿Y qué valores tenemos que practicar nosotros como miembros de CDL? Los valores que tenemos que practicar son el acto de la responsabilidad, en donde tenemos que asumir sobre todo nuestros actos, sobre todo nuestros hechos, y no es posible que tenemos que evadir nuestras responsabilidades. Nosotros como CDL debemos asumir responsablemente nuestra función. Es justamente para el cual hemos sido elegidos por los socios. También nosotros tenemos que practicar el acto de la honestidad. No es posible que podamos, por ejemplo, fraguar boletas, inflar los montos en los pasajes, en los gastos que la cooperativa les cubre, por ejemplo, cuando ustedes salen de viaje o cuando vienen a las reuniones. Asimismo, tenemos que practicar el acto de la transparencia. Tenemos que decir la verdad. Siempre tenemos que promover el acto de la verdad dentro de la cooperativa. Nosotros no podemos, como consejeros locales, mentir sobre nuestros actos, sobre nuestros hechos. Y es importante siempre transparentar nuestros actos. Pero, ¿cuáles son nuestras atribuciones? Por ejemplo, acá tenemos acá a una compañera donde dice, oye, mis atribuciones son cumplir y hacer cumplir la ley, el estatuto y las normas internas de la cooperativa. Es cierto, ustedes como consejeros locales tienen que permanentemente primero cumplir y luego hacer cumplir la ley. ¿Para qué? Para tener autoridad. Imagínate tú como consejero local, no cumplieras la ley. ¿Tendrías la autoridad para exigir que los otros cumplan? No. Es importante siempre respetar esta atribución. Luego es importante que yo como CDL, como miembro que diga del CDL, puedo proponer mejoras sobre la gestión administrativa y calidad de servicio en nuestras oficinas. Efectivamente, en muchas de nuestras oficinas hay muchos ejecutivos que no están atendiendo de manera adecuada a los socios. Y ustedes como consejeros locales o delegados pueden plantear que se mejore la calidad de atención, no solo la calidad de atención, sino que también la gestión de la cooperativa, por ejemplo, en el tema de la gestión de préstamos, captación de ahorro, captación de aportes, ¿no? El otro tema es que los consejeros locales tenemos que liderar. ¿Qué cosa tenemos que liderar?
es el sistema de autocontrol en nuestra oficina. Tenemos que siempre estar permanente de cómo está marchando nuestra cooperativa. Pero no solo hay que evaluar cómo está marchando nuestra cooperativa, sino que también tenemos que evaluar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo conforme se ha planificado en el plan operativo de la oficina. Ustedes también van a recibir informes de gestión mensual o trimestral del administrador. Ustedes tienen que permanentemente exigir que el administrador les entregue el informe mensual o trimestral. Eso va a depender de acuerdo a cómo se ponen ustedes. El otro es que ustedes tienen que participar en la elaboración y ejecución del plan operativo anual de nuestro ámbito, de nuestra oficina. Es por eso que cada año el administrador se obliga a presentarles a ustedes el plan operativo de la oficina para que ustedes puedan recomendar o puedan plantear algunas actividades que se pueda incluir en beneficio de los socios. ¿Cuáles son nuestros derechos y obligaciones? Nuestros derechos, en primer lugar, yo tengo derecho a tener voz en las asambleas. Justamente ustedes que han sido elegidos en las asambleas locales es donde han podido participar de manera activa. Es donde ustedes han tenido la oportunidad de hacer mostrar ante todos los socios cuáles han sido sus quejas, sus reclamos, como también sus felicitaciones sobre la gestión. Ahí también ustedes plantean algunas propuestas de cambio dentro de la gestión de la oficina. El tema es tener voz y voto en los CDLs. De hecho, en el comité de directivos locales, ustedes tienen voz y voto sobre cualquier acuerdo, pero siempre y cuando de acuerdo a vuestras atribuciones. Elegir y ser elegido como delegado. Luego que hemos pasado nosotros la asamblea local, ahora nos toca la asamblea zonal. En dicha asamblea zonal, ustedes pueden ser elegidos como delegados, pero para el cual también hay que cumplir algunos requisitos que, por ejemplo, tengo que ser un socio hábil, un CD hábil, y tengo que tener una antigüedad de 1 año como consejero local. Participar mensualmente en las sesiones de CDLs, ese es mi derecho. Yo tengo derecho de participar, ¿no?, en las reuniones de los CDLs. Por eso he sido elegido como consejero local o delegado. Recibir el plan estratégico institucional. Es importante que ustedes analicen si también se está cumpliendo o no se está cumpliendo nuestro plan estratégico institucional sobre la marcha de nuestra cooperativa. Participar en la planificación operativa y demás actividades de la oficina. En esto, señores miembros de CDL, tienen que participar de manera activa. Siempre tienen que estar pendientes de cómo está vuestra cooperativa, qué se está planificando en la oficina, qué actividades se van a ejecutar, y ustedes tendrían que participar activamente en todas esas actividades, representar a la cooperativa. ¿Cuáles son las obligaciones? Mantener su condición de socio hábil, estar al día con sus préstamos, al día con sus aportes, al día con su fondo de sepelio, ¿no? Y si yo tengo prestamito, tengo que haber pagado también el derecho del fondo de desgravamen. Participar en la elaboración y ejecución es una obligación. Usted tiene que ir a contribuir en elaborar de manera adecuada nuestro plan operativo de nuestro ámbito, de nuestra oficina. Informar trimestralmente sobre el cumplimiento de las actividades planificadas al Consejo de Administración. Cada 3 meses ustedes tienen que convocar al Consejo de Administración e informar de todas las actividades que ustedes han ejecutado. También desde nuestro cargo tenemos que propiciar la integración cooperativa. Nosotros no podemos, como cooperativa Los Andes, solo trabajar. Solos no podemos trabajar, nosotros tenemos que trabajar también con otras instituciones públicas, con instituciones privadas, con otras cooperativas. ¿Para qué? Para que podamos adecuadamente brindar servicios a nuestros socios. También nosotros podemos opinar sobre la seguridad de nuestra oficina.
De repente nuestra oficina tiene problemas de seguridad, de repente en la oficina donde estamos, de repente hay muchos actos de delincuencia. Entonces lo que tengo que plantear es que simplemente todos los sistemas de seguridad, cámaras, hacen alarmas y como también adecuadamente todos los sistemas de bóveda para cuidar nuestra platita que hemos captado de nuestros socios. También ustedes pueden denunciar sobre cualquier acto irregular que se esté cometiendo dentro de la cooperativa. ¿A quién es al Consejo de Administración? Pero para eso es importante, señores consejeros, que hay que tener también pruebas, porque yo no puedo denunciar a cualquier trabajador, a cualquier directivo sin tener pruebas. ¿Qué no debemos hacer como consejeros locales? Yo como consejero local o como miembro de CDL, yo no puedo aprobar la adquisición de bienes o inmuebles a favor de la oficina, porque esa no es mi atribución. No es mi atribución. Yo no puedo organizar mis asambleas sin la autorización del Consejo de Administración. O de repente en la cooperativa me dan una información, me alcanzan una información y voy a estar divulgando entre todas las personas que no son socios de la cooperativa. Tampoco yo puedo aprobar la contratación o permanencia de un puesto laboral de un ejecutivo. Eso no es mi atribución, esa es de la parte gerencial. Tampoco puedo recibir sueldo de la cooperativa. Lo que mi cooperativa me da a mí es que me devuelve todos mis gastos por haber ido, por ejemplo, a las asambleas, a las reuniones o cuando se me haya comisionado alguna actividad. Bueno, dentro del consejo directivo local, cuando nos vamos a instalar, vamos a elegir cargos, vamos a instalar cargos. ¿Y cuáles son esos cargos? Primero vamos a elegir al presidente, luego vamos a elegir al vicepresidente, luego vamos a elegir al secretario y luego a los vocales. Pero ¿cuál es esa función del presidente? ¿Cuál es su función del presidente? Primero, tiene que convocar y presidir la asamblea local de socios. Justamente en estas asambleas que hemos pasado, los que han llevado adelante la asamblea han sido los presidentes de CDLs. Convocar y presidir a los CDLs en caso fuera necesario. Representar a los socios de su ámbito. Por eso es que el presidente es una persona muy importante dentro de la oficina. Él es que debe participar en casi todas las actividades asociativas, sociales y culturales, representando a la oficina y a la cooperativa Los Andes dentro de su ámbito. Coordinar sus acciones con el Consejo de Administración y demás órganos de gobierno, es decir, que el presidente tiene que estar en coordinación con el Consejo de Administración, Vigilancia, Educación y Electoral. No puede estar desligado su función contra los órganos de gobierno. También el presidente puede elevar las propuestas aprobadas pues, por el Consejo Directivo. ¿A quién? Al Consejo de Administración. Por ejemplo, pueden plantear la compra de un terreno. Eso tienen que llevar al Consejo de Administración y seguramente ahí aprobarán o desaprobarán dicha propuesta. Elevar los informes trimestralmente sobre la ejecución del plan operativo al Consejo de Administración. También el presidente tiene que integrar las comisiones de educación y préstamos y recuperaciones. Tenemos el vicepresidente. El vicepresidente tiene que asumir la presidencia en caso de ausencia del presidente, integrar las comisiones encargadas. El secretario es el responsable de llevar y redactar las actas de los CDLs en cada reunión que se les convoque, custodiar el acta y suscribir los documentos junto con el presidente. Cuando hablamos de custodiar el acta, es que él tiene que tener claramente dónde va a estar el acta. Normalmente nosotros lo guardamos en la cooperativa, pero es responsabilidad del secretario que se custodie y que se guarde adecuadamente el acta. Y también todos los acuerdos estén plasmados en el acta. Él tiene que controlar.
hasta él debería redactar las actas de las reuniones que son convocadas. Controlar la asistencia antes de iniciar cualquier reunión, él tiene que controlar la asistencia, no solo del CDL, sino también de las asambleas locales. El vocal es asumir los cargos de directivos ausentes por salud, renuncia, por inasistencia justificada. El vocal es el que tiene que asumir esos cargos. Por ejemplo, asume el vocal en caso de que el secretario se enferme, él asume el cargo de secretario. El caso de vicepresidente también, pero ¿asumirá el cargo de presidente? No. El que asume el cargo de presidente en ausencia es el vicepresidente. Integrar las comisiones que se le encomienden, que se conformen dentro del CDL. ¿Qué debemos saber para realizar nuestras sesiones? Primero, ya les he dicho, tenemos que reunirnos una vez al mes o una vez cada 3 meses. Pero lo ideal es que se reúnan cada mes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan evaluar adecuadamente cómo está marchando nuestra gestión en nuestra cooperativa. También tenemos que tener en cuenta que si somos 5 miembros de CDL, tienen que participar mayoría, por ejemplo, 3. En caso que haya un empate, cuando hay votación, el que va a decir el dirimente sería el presidente, pero como somos 5, siempre va a haber por mayoría, pero imagínense que hayan venido solo 4, entonces el presidente cuando hay empate es el que va a decidir. Todos los acuerdos deben constar en el libro de actas, eso por favor tienen que tener en cuenta. Muchas veces nosotros, a veces no lo tenemos en cuenta, eso hay que permitir que siempre esté redactado nuestros acuerdos, nuestros comentarios en el acta. Dentro de la agenda normalmente que se trata, es que primera agenda es, hay que leer el acta de la sesión anterior, qué se ha acordado, qué propuesta se ha realizado, si se ha cumplido o no se ha cumplido para evaluar. Luego hay que hacer el informe de las comisiones, la de préstamos y recuperaciones y educación. Y luego hay que recibir el informe de gestión de la oficina. También pueden plantearse otros puntos dentro de la agenda. ¿Cuáles son las funciones de la Comisión de Préstamos y Recuperaciones? En principio acá, ellos tienen que coordinar con el administrador, por ejemplo, en este tema de la Comisión de Préstamos, para que participen de manera activa en algunos comités. Pero ellos no van a determinar toda la cuestión técnica, sino ellos, los miembros de esta comisión, pueden señalar de manera cualitativa, decir si ese socio es bueno o es malo, cómo es dentro de su comunidad, cómo se desenvuelve en su comunidad. Esas cosas son los que hay que opinar dentro de la comisión. Pero en última instancia, ellos no pueden acordar si le dan o no le dan el préstamo. Lo que sí se puede hacer es tomar su opinión como referencia. Y en función a eso, el comité evaluará si aprueba o no aprueba el préstamo. Recibir cada trimestre informe de la gestión de cartera, cómo están nuestras colocaciones, cuántos socios tenemos en préstamo, cómo está la morosidad. Y también ustedes tienen que ayudar en el proceso de la gestión de recuperaciones. De acuerdo a una campaña, los miembros de CDL podemos ir a ayudar a cobrar a los ejecutivos, porque muchas veces ustedes como socios tienen el derecho y la autoridad de ir a exigir que se pague, ¿no es cierto? Asimismo, ustedes tienen que tener siempre cautela, ¿no? Cautela permanente, que no se esté dando préstamos a malas personas, o como también no se estén auto-otorgando préstamos los ejecutivos. La comisión de préstamo. ¿Y cuáles son nuestras funciones como comisión de préstamo? Nosotros tenemos que aprobar nuestro plan de capacitaciones de nuestra oficina, pero no solo nuestro plan de capacitaciones, sino nuestro plan de actividades complementarias. ¿En qué temas debemos capacitar?
en qué temas debemos tener asistencia técnica, en qué lugares, ¿no es cierto? Porque esta comisión tiene que ser activa, no puede estar durmiendo, siempre estar exigiendo que se ejecuten las capacitaciones a nivel de toda la cooperativa. También cada mes tenemos que evaluar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo lo que se ha acordado dentro del plan operativo y recomendar de manera adecuada, como les he dicho, en qué temas debemos capacitar y en qué temas debemos hacer asistencia técnica, campañas de salud, en qué lugares, todo ese tema, ¿no? Eh, Luego, oye, yo soy miembro de CDL y a mí me pueden pagar, ¿por qué puedo perder esa condición? Claro que sí puedes perder, puede ser por renuncia, puede ser por fallecimiento, pérdida de la condición de socio. ¿Y cómo pierdo la condición de socio? De repente me expulsan por no estar al día con mis obligaciones. También por no haber asistido a dos reuniones en el cual yo no haya comunicado. Sin justificación alguna, no he asistido. Una asamblea local de socios o una asamblea extraordinaria durante el incumplimiento de mis atribuciones, estar en mora, ¿no? Por más de 30 días en sus obligaciones. Hay que tener mucho cuidado en eso, estimados miembros de CDE. ¿También puedo cometer faltas y sanciones? Claro. Las faltas es, por ejemplo, que yo no haya asistido 2 veces a mi sesión, actuar en contra de los intereses de la cooperativa, hablar mal de mi cooperativa, ¿no es cierto? Injuriar a mis directivos, a mis delegados, a mis socios, a los trabajadores, eso está muy mal, ¿no? De repente, no asistir a las elecciones, no asistir a las asambleas, recibir una remuneración de la cooperativa, o como también de repente utilizo los bienes de la cooperativa para mis fines personales, económicos, y eso afectaría mucho a la cooperativa. También no cumplir con mis pagos cuando tengo préstamos. ¿Cuáles serían las sanciones? Primero, por inasistencia, me van a vacar del cargo. Por actuar en contra de la cooperativa, me van a expulsar y suspender 6 años. No voy a poder volver a asumir cargos. Me van a sancionar económicamente por incumplir mis obligaciones de asistencias, ¿no? Y suspensión de 2 meses en mi condición de ceder. Remoción y expulsión del cargo cuando yo recibo dinero de la cooperativa y me van a suspender por 2 años para recibir cargos dentro de la cooperativa. Utilizar los bienes, me van a remover y me van a expulsar de la cooperativa. Por estar en morosidad, me remueven y expulsan del cargo. Muchas gracias, eso es todo que quería compartir con ustedes sobre todo este tema que tiene que ver con los roles y funciones de la